Tardes, ¿cómo están? Esperamos de todo corazón que estén bien, que se sigan cuidando, que sigan respetando todas las normas que se nos están pidiendo. Recuerden que estamos en una segunda etapa y que está siendo muy difícil salir adelante, pero lo más triste es que es por falta de conciencia de las personas, ¿verdad? Porque siguen haciendo fiestas, porque no se cuidan y entonces se están incrementando los casos del COVID. Entonces, ojalá que nosotros no seamos de esas personas que no obedecen, sino que realmente estemos cumpliendo con todo lo que se nos pide, ¿verdad? Entre más respetemos todas esas normas y respetemos la distancia que se nos pide, que más rápido podremos salir de esto, ¿verdad? Yo sé que todos y todas están deseando, al igual que nosotras, vernos, pero por el momento tenemos que seguir siendo obedientes, ¿verdad? Entonces nuevamente estamos aquí con ustedes para compartir el video número 10. 10. Ok. No, el 10 no, ya vamos por el 10. ¡Uy, Dios, qué rápido! Bueno, no, es que ya llevamos más de 3 meses en esto, ¿verdad? Bueno, entonces el video número 10, que va a traer algo muy importante, que era la pregunta sobre los géneros literarios, y que ahí tenemos que hacer cierta aclaración. Entonces es un placer estar de nuevo con ustedes. Ojalá que estos videos realmente les estén sirviendo para fortalecer todo lo que hemos visto con los videos del Padre Manuel y aclarar dudas, ¿verdad? Sí, vamos a pasar un ratito aquí compartiendo la palabra. Bueno, igual, buenas tardes. Contenta de seguir haciendo esto con mucho cariño para todos y todas ustedes. La verdad es que nosotros estamos felices de las respuestas que hemos recibido de parte de ustedes. Entonces, animarles a continuar, ¿verdad? A continuar escudriñando, reflexionando y sobre todo actuando, poniendo en práctica la palabra, ¿verdad? Porque de eso se trata. Entonces, vamos a continuar con esta serie de videitos grabados caseros. Bueno, entonces, como les decíamos, estábamos en el video número 10 y hoy me toca a mí hacer las preguntas y Marjorie es la que va a responder. La primera pregunta decía: ¿cuál es el poder que tiene la comunidad cuando actúa según los principios de Jesús? Ok, sí que toda la comunidad tiene el poder de perdonar y ser perdonada. Esto lo podemos encontrar en la cita de Mateo, en el capítulo 18, versículo 18. Ahí ustedes lo pueden leer en su casita. También tiene el derecho de actuar, ¿verdad? De disciplinar, de corregir, de dar oportunidad. El perdonar, el atar y el desatar, el poder de vivir libre, son principios que, si la comunidad actúa así, tiene poder. La comunidad que actúa según los principios de Jesús es una comunidad que se agrupa de acuerdo con los valores de Dios, de acuerdo con los valores de Jesús, de acuerdo con la justicia de Jesús, que ha dado lealtad, que está de acuerdo con seguir lo que Jesús le enseña, creyendo que donde 2 o 3 se reúnan estará Dios. No se trata de una comunidad que se está rigiendo solamente por la ley de los ancestros, sino que se está rigiendo por la justicia de Dios. Se les tiene que caracterizar esto, ¿verdad? Dice, cuando una comunidad se rige y vive de acuerdo con los valores de Dios, no debería de existir en ella el daño, porque todo el mundo se estaría moviendo por la ley de Dios. Todos tratarían como hermanos y hermanas. Todos se tratarían como hijos e hijas de Dios. Este lenguaje sería para ellos muy natural. Sin embargo, su parte humana, a pesar de que hayan hecho una opción de vivir con los valores de Dios, encuentra dificultad en poner en práctica lo que Dios quiere, aunque también existe la posibilidad de reconciliarse. Pero si ya la persona está ciega, se agotan las posibilidades, ¿verdad? O sea, que en pocas palabras habíamos visto que el poder lo tiene, que también lo hemos repasado en videos anteriores. El poder no está en una sola persona, ¿verdad? Porque a veces hemos malinterpretado esto, ¿verdad? Con eso de tú eres la piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces pareciera que hemos interpretado que el único que tiene el poder, o los únicos que tienen el poder de perdonar,
¿verdad? Es el Papa o los sacerdotes. Pero estamos viendo que en la comunidad de Mateo y en las comunidades en general, el poder lo tenía la comunidad. Exacto. Era la comunidad la que decidía a quién se perdonaba y a quién no, que eso es lo de atar y desatar, ¿verdad? Las actitudes que están a favor del reino y las actitudes que están en contra del reino. Las formas de relacionarse, la comunidad se tenía que caracterizar por una nueva forma de relacionarse diferente a la que tenía el imperio, ¿verdad? Y diferente incluso a muchas de las actitudes que se vivía a nivel de pueblo judío, ¿verdad? Entonces, a ellos se les tenía que distinguir por una nueva forma de tratarse, de relacionarse, que estuviera basada en la justicia de Dios, pero que quien tiene el poder es realmente la comunidad. Exacto. Y el Padre Manuel en los videos anteriores, tener presente esto. En los videos anteriores él nos venía diciendo de que, digamos, sí, la comunidad tiene el poder de atar y desatar, de perdonar, ¿verdad? De corregir, de disciplinar. Y ahora, y que ahorita más adelante lo vamos a ver, es un nuevo poder que se le da a la comunidad, que muchos también, muchas respuestas, ¿verdad? Nosotros vimos que, o sea, no captaron eso, ¿verdad? Solo se quedaron como atar y desatar, perdonar, corregir, disciplinar, ¿verdad? Pero tiene otro poder la comunidad. Entonces dice que es importante tener claro que nadie obliga a la persona a congregarse, ya sea en este evangelio o en los otros evangelios. A nadie lo van a llevar a ser discípulos sin decirle a qué se va a comprometer, sin haberle anunciado los requisitos de ser discípulos. La persona libremente decide congregarse en el nombre de Jesús. Por ende va a tener que vivir con ciertas leyes, con ciertos principios, y que vimos que ya no eran regidos por la ley, ¿verdad? Sino eran principios regidos por las enseñanzas de Jesús. Y aquí es donde vamos a ver este otro poder que tiene la comunidad, aparte de los que les había mencionado. La comunidad de Mateo es pequeña, eran células, por eso es posible normarse y se pueden reforzar los valores de identidad. Cuando las comunidades van creciendo, van entrando en contacto con otras culturas. Es un poco más difícil. Por eso es importante que la comunidad llegue a ser crítica para que disminuyan las injusticias. Si tuviera un grupo crítico verdaderamente formado, disciplinado, no es que sean grupos perfectos, pero que por lo menos la gente se mueva con los valores del evangelio. Se podría educar a la persona que está lastimando a la otra persona y se acabarían los abusos de todo tipo. Entonces, este es el otro poder de los que mencionaba. O sea, la comunidad, aparte de los poderes que Jesús les había dado, ¿verdad? La comunidad tiene que ser crítica, ¿verdad? No se puede quedar callada ante las injusticias, ¿verdad? Ante lo que están viendo. Entonces, podíamos ver que estas comunidades, o sea, tenían ese sentido de criticidad, ¿verdad? Cosa que... Y tenían una misión profética, ¿verdad? De eso se trata, de denunciar las injusticias. Exacto, entonces podríamos nosotros también traer eso a hoy, a nuestras comunidades, ¿verdad? O sea, no perdamos eso, no perdamos ese sentido de criticidad, ¿verdad? Ya sea comunitariamente, familiarmente, a nivel de país, porque nos quedaríamos, o sea, con eso, con ese sentir, ¿verdad? Y muchas veces seríamos cómplices de las injusticias. Claro, porque el quedarse callado es ser cómplice. Exacto. Y muchas veces, ¿verdad? El que está cometiendo un delito y el que se cayó es también culpable como el que cometió una injusticia. Entonces, eso es un poquito, ¿verdad? Un llamado de atención para nosotros también hoy. Claro. Bueno, después viene la segunda pregunta que dice: el Padre Manuel menciona 3 géneros literarios presentes en las parábolas del Evangelio, en el Evangelio de Mateo. Menciónelos y dé un ejemplo de ello. Ok, dice, en las parábolas presentes en el Evangelio de Mateo se exagera para llamar la atención por medio del uso de géneros literarios, como la metáfora, la frase o la idea. Por ejemplo, cuando dice, y aquí viene el ejemplo, ¿verdad? El que nos pide. Cuando dice, si tuvieran fe como el tamaño de un grano de mostaza, le dirían a esa montaña, y ya nosotros conocemos lo que sigue, muévanse, ¿verdad? Ese es un género
donde se está exagerando. Y ese tipo de género no se puede nunca tomar literalmente. Lo que está tratando de decir Mateo con este tipo de idea es la misericordia de las personas que quieren agruparse y vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Tiene que estar abierta siempre a expresar la posibilidad del perdón, ¿verdad? Entonces es una forma de hablar, ¿verdad? Y los encontramos también, esos géneros los encontramos también en la Biblia. Por supuesto. Por eso es que nosotros insistimos tanto de que los textos bíblicos no podemos leerlos literalmente, porque en los textos bíblicos hay mucha simbología y existen también los géneros literarios. En este caso, ¿verdad? Los tres que Marjorie nombró eran la metáfora, la frase o la idea. Con esta pregunta muchos tuvieron algunos problemas. ¿Por qué? Porque se basaron en lo que han aprendido de lo que es un género literario, de lo que uno aprende en el colegio, ¿verdad? O en la universidad, sobre otro tipo de literatura, la literatura común, ¿verdad? La que está fuera de la Biblia. Pero nosotros esta pregunta la hicimos adrede, con ese propósito de despertar esa curiosidad en ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que queríamos era provocar precisamente que ustedes descubrieran, que es lo que vamos a compartir ahorita, que en la Biblia también hay géneros literarios, pero incluso son más amplios que lo que puede uno encontrar en otro tipo de literatura, ¿verdad? Y entonces yo les había dicho a ustedes que en algún momento, cuando Dios nos permita volver a los talleres presenciales, podríamos estudiar el folletito que tenemos que se llama eso, géneros literarios, para que veamos todos los tipos de géneros literarios que hay en la Biblia. Incluso que hay géneros literarios en el Primer Testamento que son distintos a los géneros literarios del Segundo Testamento, ¿verdad? Entonces, solo para leerles a ustedes, que en algún momento algunos me escribieron aparte, ¿verdad? Que estaban un poquito confundidos, y yo traté de ampliarles, ¿verdad? De soplarles un poquito, y eso los fue guiando. Pero entonces, con este video queríamos llegar a todos y a todas para aclarar esta pregunta. Entonces, como aquí el video, el tiempo, la idea es que el video sea corto, ¿verdad? No queremos alargarnos, y este es uno de los videos que tiene las respuestas un poquito más amplias. Entonces, solo para que ustedes tengan idea de las formas literarias que algunas, porque son muchísimas, de las que aparecen dentro de los evangelios. Pues no vamos a tocar los del Primer Testamento, solo los dentro de los evangelios. Dice, las formas literarias más simples de la escritura cristiana dentro de los evangelios son los relatos de nacimiento, por ejemplo, y vienen las citas bíblicas, Mateo 1.2, Lucas 1.2, las genealogías, las palabras de Jesús como frases, amonestaciones, preguntas, frases sapienciales, frases proféticas, frases apocalípticas, frases legales, reglas de la comunidad, frases reveladoras, parábolas, simbólicas o figuradas, comparaciones, alegorías, discursos, paradigmas, apotegmas, que son dichos breves, y en estos hay dichos que son conflictivos, dichos que son instructivos y dichos que son biográficos. Relatos de hechos, por ejemplo, los milagros, las leyendas, los relatos de la pasión y los relatos de la resurrección, ¿verdad? El querigma, fórmulas de fe, confesiones de fe, himnos, doxologías, textos litúrgicos, oraciones, como el Padre Nuestro y otras, fórmulas o discursos a los gentiles, a los judíos, cronologías de revelación, ética proverbial, catálogo de virtudes y vicios, recomendaciones domésticas. O sea, son infinidad, ¿verdad? Y ahí viene cada uno con sus citas bíblicas para que uno las pueda buscar, solo que por tiempo no lo podemos hacer. Pero entonces es para que ustedes vean que dentro de la Biblia hay cantidad de géneros literarios. Incluso habíamos hablado de que dentro de un texto pueden haber muchos géneros literarios. Por ejemplo, el Evangelio es un género literario, ¿verdad?
un gran género literario, pero dentro de ese género literario hay otras, hay diversidad apocalípticas, frases, discursos, ¿verdad? Entonces, hay gran diversidad y puede que dentro de un libro haya muchísimos géneros, ¿verdad? Sí. Y eso que decía Marjorie llama la atención como nosotros estamos esquematizados, ¿verdad? Porque no escuchamos, aunque el padre Manuel lo dijo, no escuchamos lo de la criticidad, ¿verdad? Por ejemplo, en la pregunta anterior. Y con respecto a los géneros literarios, nos quedamos en lo que únicamente conocemos, ¿verdad? Pero esa era la idea, que nos diera curiosidad y de esta manera aprendemos, ¿verdad? Exacto. Ok, entonces la tercera pregunta dice, ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo y cómo lo entiende el Evangelio de Mateo? Ok, como lo entiende el Evangelio de Mateo, dice que el pecado contra el Espíritu Santo es cuando la gente, en vez de ver la acción de Dios, cree que está la acción del mal. El texto se debe comprender en el contexto, lo que siempre les decimos nosotros, ¿verdad? Cuando se hablaba del pecado contra el Espíritu, es porque la gente estaba culpando a Jesús, porque expulsaba demonios, sanaba, curaba, según ellos no con el poder de Dios, sino con el poder de Belcebú. Y por eso Jesús se defiende de esa acusación y dice que todo pecado se perdona, menos el que blasfeme contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo, como lo entiende Mateo y como lo entienden los evangelios, es que la gente, los fariseos, los escribas, en vez de reconocer de que estaba actuando la gracia de Dios, creían que Jesús estaba actuando por el poder del mal, con el poder del mal. En el contexto de la comunidad, en lugar de ver a Jesús que está expulsando, que está sanando, que está integrando gente con el poder del Dios de la vida, del Dios que da oportunidades, esa gente, en lugar de ver en la persona de Jesús a Dios, descubre a la competencia de Dios. Ese es el pecado que Jesús les echa en cara. Y eso también se da también en nuestras familias y comunidades, en nuestros grupos, ¿verdad? Mucha gente a veces por envidias, por resentimientos, por competencias, ¿verdad? Cuando ven surgir a otra persona, en vez de alegrarse de que esa persona está surgiendo, se convierte más bien en piedra de tropiezo o en una persona que siempre lleva la contraria, ¿verdad? Eso pasa en todos los grupos donde haya de seres humanos, ¿verdad? Pero nosotros estamos llamados y llamadas, si somos realmente seguidores y seguidoras de Jesús, a tratar de cambiar nuestros comportamientos y a hacer la diferencia, ¿verdad? Exacto. Y yo creo que también, yo algo que aprendí, yo creo que fue en el centro bíblico, o no recuerdo si de Gis, no recuerdo, pero que decía que, creo que sí fue de Gis, que ella decía que cuando el proyecto es de Dios, ¿verdad? Se mantiene. Y yo siento que cuando las cosas son, digamos, cuando empiezan mal, ¿verdad? Con celos, con envidias, cuando una persona quiere acaparar, cuando se siente dueña, yo siento que esas cosas no duran mucho, ¿verdad? Pero cuando es de Dios, verdaderamente no hay poder humano, como decía el padre Manuel también, que pueda traerlo abajo. E igual cuando una persona, como el ejemplo que estaba poniendo Giselle, cuando una persona surge, ¿verdad? Cuando se le nota el esfuerzo, cuando se le nota la dedicación, cuando se le nota el amor, ahí lo que se está representando es Dios. Y nada más es seguir adelante, ¿verdad? Envidia, celos, el juzgar, el criticar, siempre los vamos a encontrar. Jesús, ¿verdad? ¿Qué más ejemplo que Jesús, que tuvo críticas, ¿verdad? Hablaba mal de él. Entonces, ese es el ejemplo más vivo que tenemos. Entonces, tener presente eso, de que cuando las cosas son de Dios, seguirán, ¿verdad? Y entonces nada más seguir con ánimo. Y otra cosa importante de destacar es que en la pregunta anterior también vimos que el pertenecer a una comunidad, en este caso seguidora de Jesús, es una opción en total libertad.
no se obliga a nadie. Y cuando usted entra a esa comunidad seguidora de Jesús, usted se compromete a vivir de cierta manera. Por eso es que la comunidad tiene el poder de reclamarle a aquella persona que no está actuando según los valores del reino, que mejor se tome un tiempito, ¿verdad? Para ver si realmente está convencido o convencida de vivir así, ¿verdad? Y tiene las puertas abiertas para regresar. Así era como se actuaba en el Evangelio de Mateo, en las primeras comunidades. Pero la comunidad tiene que haber visto en esa persona verdaderos cambios, ¿verdad? Porque si no, entonces de nada vale. Si usted entra a una comunidad donde se supone que usted aceptó ciertas responsabilidades y ciertas formas de vivir y después no las vive a conciencia, por eso la comunidad tiene todo el poder de llamar a esa persona y decirle que si quiere seguir en la comunidad tiene que cambiar, ¿verdad? Ok, entonces vamos a la pregunta 4. Dice, ¿qué es lo que espera Mateo de su comunidad? ¿Y mediante qué texto lo explica? Ok, lo explica mediante el texto de Mateo 5, del 1 al 16, las bienaventuranzas, ¿verdad? Dice que la iglesia es morada de misericordia, justicia y luz. Volviendo al tema de la misericordia, la comunidad tiene que ser morada de justicia. Mateo espera de la comunidad que sea una comunidad que esté basada en la misericordia, no en la ley. La bienaventuranza nos enseña un Dios que se solidariza con la gente empobrecida. Y esa es la idea que Mateo quiere de su comunidad, de la iglesia. Quiere una iglesia de pobres, porque aunque Dios quiera a todo el mundo, siempre tiene una opción por la gente empobrecida, por los que no tienen casa, por la persona que no tiene tierra. A Jesús lo presenta como un nuevo Moisés, empoderando a su gente al decirles, Dios está con ustedes, y ustedes pobres que no tienen casa, que no tienen tierra, también les va a dar una nueva manera de organizarse. Les anuncia una liberación, los forma para que experimenten cómo se manifestó la misericordia de Dios en el pueblo oprimido, el Dios que oyó, el Dios que escuchó, el Dios que salió a liberarlos, el Dios que los llamó de la esclavitud a la vida. Al presentar Mateo a Jesús, subirse al monte simboliza la presencia de la divinidad, simboliza este encuentro donde se va a manifestar la gloria de Dios en el Hijo amado, en la persona de Jesús. Esas bienaventuranzas, aunque nosotros las podemos pensar que son para el más allá, tienen que ver con el más acá, tienen que ver con propuestas de vida alternativa. Claro, era lo que hablábamos, son formas de vida que se nos tiene que tenemos que hacer presente en el aquí, ¿verdad? Todo eso que Jesús encierra en las bienaventuranzas son promesas a las personas que están sufriendo, que están afligidas, que han perdido su tierra, dándoles esperanza de manera que puedan recuperar todo eso en el aquí y en el ahora. Pero eso no va a caer del cielo así, solo. Hay que luchar por eso. Recordemos que en este momento, en esta época en que estaban viviendo las comunidades esta situación, no existían los derechos humanos como ahorita los conocemos, ¿verdad? Entonces, recordemos que ellos están viviendo en un contexto, ¿verdad? Totalmente diferente al nuestro. Entonces, lo que se estaba buscando era la justicia de Dios, vivir de la mejor forma posible, ¿verdad? Pero, en aquel tiempo, como hasta ahora, han habido acaparadores, gente egoísta, ¿verdad? Que se hace rica a costilla del pobre. Solo que en aquella época era muy difícil hacerse rico. La persona que era rica era porque definitivamente había quebrantado la justicia, había explotado a alguien, ¿verdad? Entonces, por eso es que Jesús hace este llamado o enuncia las bienaventuranzas, ¿verdad? Dándole esperanza a aquella gente que ha perdido todo, de manera que sepan que la justicia de Dios se va a hacer presente y van a recuperar lo que habían perdido, ¿verdad? Ok, entonces seguimos con la pregunta número 5. Dice, en el texto de Mateo 5:5,
con la bienaventuranza, dichosos los que lloran, dichosos los afligidos. ¿Por qué la comunidad de Mateo llora o por qué la comunidad de Mateo está afligida? Sí, dice, felices los afligidos porque serán consolados. Recordemos el contexto. Son los años 80 del primer siglo, ¿verdad? Internamente hay muchos problemas. Hay personas que se sienten superiores a otras, hay problemas que están causando divisiones, también se están separando de los judíos. Por otro lado, los judíos acaban de echar 18 maldiciones en contra de los judíos cristianos, que ahorita vamos a hacer un poquito, a profundizar en esto, ¿verdad? Para que a ustedes les quede claro. Les están cerrando las sinagogas, la guerra los hizo desplazarse, posiblemente no tienen trabajo, posiblemente tienen que vivir con sus parientes que ya están acomodados en la región de Siria. Todas estas circunstancias externas afectan. Cuesta mucho estar contento cuando no se tiene casa, cuando no se tiene un estatus migratorio, cuando es perseguido políticamente, cuando es desaparecido por decir su verdad, cuando está entre gente en un tribunal del que tiene que cuidar la palabra. Para esta comunidad que está enfrentando toda esa situación, en esta bienaventuranza, Mateo les presenta la imagen de Jesús que conforta. Una imagen muy misericordiosa de Dios, del Dios que conforta, del Dios que ve la aflicción. La misma aflicción que vio el Dios allá cuando se presentó en el monte del Sinaí a Moisés y que le dijo: yo he visto cómo los oprimen, he escuchado su aflicción. El verbo que se emplea en el hebreo es escuchado, es como el último respiro, el último resueno que sale de la garganta del pueblo afligido. Como el bramido que echa el animal, ¿verdad? Ese es el verbo que describe cuando ya no hay palabra, cuando la gente está tan deshumanizada, tan afligida. Ese último suspiro que causa la aflicción es lo que Dios escucha y por eso decide bajar y afligir al faraón, afligirlo con las plagas, ¿verdad? Lo vemos en el... Claro, es ese suspiro ya eso, ¿verdad? Eso que acabo de hacer yo. Es ese suspiro donde ya usted no tiene las fuerzas para seguir adelante, cuando se le acaba la esperanza, cuando se le acaba las ganas de seguir viviendo. Es ahí, esa aflicción, ese dolor, esa desesperación, lo que escucha Dios, ¿verdad? Y es bonito ver cómo lo presenta Mateo, ¿verdad? Porque a la hora de presentar a Jesús así, es una forma de decirle a su comunidad que Jesús es el mismo Dios del primer testamento, el mismo Dios del Éxodo, el mismo Dios que los liberó de Egipto, ahora representado en Jesús, que los quiere liberar de todas esas aflicciones que el Imperio Romano los ha llevado a tener, y a veces en alianza con las autoridades religiosas de Israel, ¿verdad? Qué doloroso cuando se hacen estas alianzas y el que sale perdiendo es el pueblo. Lo vemos también nosotros en la actualidad, ¿verdad? Desgraciadamente. Todavía hay gente que tiene este suspiro queriendo salir de las situaciones difíciles en las que está. Hay mucha gente y especialmente lo estamos viviendo en esta época de pandemia, ¿verdad? Donde hay mucha gente que está muriendo, no solo del COVID, muriendo de hambre, muriendo porque no es atendido, porque no hay un buen sistema de salud, porque no hay solidaridad, porque a veces nos convertimos o nos hacemos todavía más egoístas de la cuenta, y en vez de unirnos más bien nos ponemos en contra, por ejemplo, del migrante, ¿verdad? Porque lo vemos como un posible peligro de contagio. Y entonces todas esas cosas las estamos viviendo, ¿verdad? Entonces por eso hay que poner a remojar nuestras barbas y ver en realidad si nosotros estamos actuando según las bienaventuranzas o según mi criterio egoísta como persona. Sí, ahora recordaba, yo decía, ojo, ¿verdad? No es el suspiro que uno muchas veces, cuando está enamorado, uno a veces como,
¿verdad? Y uno muchas veces lo hace y lo primero que la persona le dice es, ay, estás enamorada o te acordaste de algo. No, no es eso, o sea, ni comparado Es el con hálito eso, de vida. ¿verdad? Exacto. Este suspiro, ¿verdad? Este último suspiro es cuando esta gente, o sea, se encuentra hasta lo más profundo que uno puede decir, ¿verdad? Sin esperanzas, ha perdido hasta eso, ¿verdad? Hasta la Las ganas de esperanza, vivir. las ganas de vivir, ¿verdad? Entonces hay que hacer como esa separación. Y para continuar con esta pregunta, lo de las 18 bendiciones, porque esto hay que tenerlo muy presente, ¿verdad? En el contexto de Mateo también se estaba dando y el padre lo mencionaba, entonces por eso nosotros queríamos aclararlo. Que en realidad a la hora de compartir las preguntas no quisimos aclararlo en ese momento porque era como muy enredado decirlo por medio del WhatsApp. Exacto. Entonces por eso quisimos en este momento con el video, que es todavía un poquito más fácil, ¿verdad?, explicarles a qué se refería el padre Manuel cuando hablaba de estas 18 bendiciones, que también son conocidas como 18 maldiciones, ¿verdad? Porque depende del lugar donde usted esté, o son maldiciones o son bendiciones, ¿verdad? Son las Birkat Haminim, ¿verdad? Maldición de los herejes, eso es lo que significa Espérate, y hay que tener muy, muy en cuenta el por qué se está dando esto. Ajá. Marjorie dijo al principio que estamos en un contexto, ¿verdad? Y recordemos que la comunidad de Mateo tiene muy presente o acaba de pasar, están todavía resentidos por aquello que sucedió en Yamnia, ¿verdad? Cuando los fariseos se reunieron y decidieron expulsar de las sinagogas a todos aquellos judíos que habían empezado el camino de Jesús, ¿verdad? Algo que antes era permitido, ¿verdad? Ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, en que la persona podía ir al culto, a la sinagoga el sábado y el domingo ir a las comunidades, a las casas, porque les llamaba la atención la forma en que esta gente se reunía, vivía, hablaba de las escrituras, recordaba a Jesús, y eso era permitido. Pero una vez que destruyeron el templo, ¿verdad?, después del año 70, los judíos, al perder la seguridad del templo, tuvieron que afianzarse en la ley y se hicieron muy estrictos, radicales. Entonces a estas personas que habían empezado el seguimiento de Jesús se les puso a decidir: o siguen siendo judíos viviendo bajo las normas judías, o si escogen seguir a Jesús libremente, ¿verdad?, porque era una opción libre, entonces aquí no se les vuelve a recibir. Tras la guerra judía con los romanos, un grupo de piadosos judíos se retira a Yamnia bajo la dirección de Yohanan ben Zakkai. Allí reconstruyen la herencia del pueblo, puesto que ya no existe templo, se hace de la ley el objetivo exclusivo de la existencia de Israel. Pero este judaísmo que renace de sus cenizas, nunca mejor dicho, pues aún estaban humeantes las ruinas del templo de Jerusalén, debe afirmar su identidad. Su firmeza disciplinaria está a la medida de su fragilidad. Tiene que consolidarse y hacerse fuerte, incluso intolerante, a fin de poder sobrevivir. Ortodoxia pura y dura es el principio rector que les anima. En estas circunstancias, a partir de los años 80, aparece la bendición de los excluidos, eufemismo para indicar una verdadera maldición. Corresponde a la 12ª de la célebre oración, 18 bendiciones, también llamada tefilá. En ella se condenaba a los herejes, incluyendo sobre todo a los cristianos. Este es el texto de la famosa 12ª bendición: no haya esperanza para los apóstatas, destruye pronto el reino de la tiranía y perezcan a un instante los haminim, los herejes. Sean borrados del libro de la vida y no queden inscritos con los justos. Creo que estas bendiciones o maldiciones todavía los judíos, ¿verdad?, las dicen. Ajá. Con la inclusión de esta bendición se conseguía descubrir a los herejes, ya que se les exigía recitarla de voz alta en la sinagoga. Tenían pues que maldecirse a sí mismos
excluirse y marginarse. Tal era la sutil artimaña de esta práctica. Sobrevino entonces una ruptura que escindió a las dos comunidades pertenecientes originalmente a un mismo pueblo. El Evangelio de Juan registra la expulsión de los cristianos de la sinagoga. El relato del ciego de nacimiento, que está en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, refleja este dramático conflicto. Los fariseos que están en el poder expulsan a los cristianos de la sinagoga. Estos cristianos se encuentran literalmente echados fuera, a la calle. Se hallan de improviso al margen de su comunidad de origen familiar, social y religioso. El trauma resulta de una dureza difícilmente imaginable para nosotros. El Evangelio de Juan está escrito desde ese drama y sangra por esta herida abierta entre hermanos, drásticamente separados. Las relaciones de las comunidades joánicas con la sinagoga farisaica nos muestran sin rodeos que las iglesias de Juan han nacido no en un espacio paradisíaco, sino en los conflictos, en las polémicas, en las lágrimas y las rupturas. Aquí, digamos, se menciona el contexto del Evangelio de Juan, pero vemos que también se está viviendo en las comunidades de Mateo. Y está muy reciente en Mateo, porque la destrucción del templo fue en el año 70 y Mateo se escribió en el año 80-85. Entonces apenas tienen 10, 15 años de haber vivido esa dramática situación. Están todavía resentidos con sus hermanos judíos que los expulsaron de las sinagogas. Hay mucho resentimiento, odio, deseos de venganza. Y esa oración, como lo está explicando Marjorie, se repetía, se tenía que repetir en la sinagoga. Entonces por eso, lo que Marjorie estaba diciendo era que era como automaldecirse. Porque yo al decir que malditos los herejes, y ellos estaban considerando herejes a los que estaban en el seguimiento de Jesús. Entonces si yo era judía, judío, porque, ¿verdad? Si yo era judío, iba a la sinagoga y decía esta oración, me estaba auto-maldiciendo, porque yo estoy diciendo que malditos los herejes, y los judíos estaban considerando que los herejes eran los seguidores de Jesús. Entonces por eso era una forma de filtrar, digamos, que la gente pudiera seguir yendo a la sinagoga y asistir a las primeras comunidades. Ok. Pero la comunidad no solo padece la persecución externa, también sufre en su seno las separaciones y divisiones. La comunidad sacudida en sus cimientos por el desgaste externo y la controversia dentro de su mismo seno, tuvo que aferrarse a su fe en Cristo Jesús para descubrir una razón con la que poder sobrevivir. Los recuerdos de Jesús transmitidos por el discípulo amado serán al mismo tiempo su consuelo y su fortaleza, la única verdad o revelación de Dios, la plenitud de vida y de sentido, y el camino seguro para retornar hasta el Padre. En medio de su orfandad, la comunidad encontraba protección en Jesús, quien les aseguraba su presencia salvadora. Yo soy el camino, la verdad y la vida, que también lo encontramos en Juan. No, es que hace alusión a Juan, porque en Juan ya esta situación estaba muy presente, pero quiere decir, según lo que estamos viendo con los videos del Padre Manuel, que esto ya también lo estaban viviendo, por supuesto, la comunidad de Mateo, ¿verdad? O sea, eso se hace presente desde el año 80 para allá. Los judíos siguieron viviendo con ese dolor, ¿verdad? Sí. Ok, entonces vamos a la pregunta número 6, ya, ¿verdad? Es la última. Sí. Ok. La número 6 que decía así: ¿qué representa la tierra y cuál debe ser la posición de la comunidad de Mateo con respecto a los desposeídos? En la bienaventuranza dice: felices los desposeídos de tierra, los sin tierra, alguien se quedó sin ella. Recordemos que en el año 70 llegó Roma y se robó las riquezas. Un dicho del siglo I decía: del cielo cayeron las 10 bendiciones, Roma se quedó con 9 y el resto del mundo vivió con 1. Roma conquista, saquea el templo. En la parte de Galilea manda la legión para apaciguar a todas las guerrillas.
a todos los grupos que todavía quedaron con intenciones de rescatar sus tierras. La comunidad tiene que huir por la región de la Decápolis, de las 10 ciudades, y prácticamente Roma se establece como imperio único. Claro, Roma no va a trabajar las tierras, necesita de gente súbdita que le trabaje la tierra y se lleve todas las ganancias para allá. Necesita de clientes, de gente que sea capaz de vender al hermano, a la hermana y se haga dócil al sistema. Por ende, los desposeídos son estas gentes que antes podían vivir posiblemente, pero ahora ya no tienen ni esa posibilidad. El hecho de ser desterrado provoca traumas psicológicos. Cualquier parecido con la realidad, bonita coincidencia. Sí. La tierra representa identidad y te la da. La tierra provee, la tierra protege. Al ser desterrado y estar sin tierra, se anda como hoja que lleva el viento. Ahora, desde un plano teológico, si el ser humano ha sido creado de la tierra, el hecho de que ya no tenga ni siquiera la posibilidad de llegar a poseerla es como si le aniquilaran, como que ya no tiene identidad, ya no puede continuar la vida porque la tierra lo es todo. Por tanto, a todos estos desposeídos, a toda esta gente sin tierra, se le debe concientizar para que puedan creer que es posible heredar la tierra. Estas son las señales de que el reino de Dios ha llegado. No olvidar esto. Las señales del reino ya llegaron. Aunque todavía no llegan a su plenitud, todavía se está en esos procesos. Pero las señales del reino es que ha llegado, han estado presentes. La posición de la iglesia o comunidad de Mateo tiene que ser la de defensora de la tierra, de los desposeídos, de los desterrados. Porque una iglesia que no es defensora de la tierra se va a volver cómplice. La iglesia debe estar a favor de la tierra, de la vida, que defienda cada creación, cada persona, cada cosa, cada animal, cada planta que habita la tierra. Aunque a veces parezcan sordos a los clamores de la tierra y no se crea que se le esté destruyendo. Parte de esto, ¿verdad? Lo estamos viviendo ahora. Son las consecuencias de nuestras acciones. Por mucho tiempo no escuchamos los clamores de la tierra y gemía y nos hacíamos los sordos. Entonces, por ende las consecuencias, ¿verdad? Que como decíamos anteriormente, no es un castigo de Dios, ¿verdad? Es simplemente son las malas decisiones. Exacto, del ser humano. El resultado de nuestras malas Exacto, decisiones. entonces hay que hacer conciencia de eso. Se debe tener presente siempre la propuesta de Jesús, la de formar comunidad, de formar iglesia, para que la iglesia sea siempre la defensora de la opción por los pobres, de las personas afligidas, anunciarles la alegría del evangelio, porque parece que reinan muchos símbolos de muerte, y ante todos esos símbolos, la propuesta de Jesús es transformarlos en vida. La propuesta de Jesús es decir, esos símbolos van a pasar y entonces van a ser confortados, entonces van a ser llamados hijos e hijas de Dios. Entonces la esperanza es que esta pandemia va a pasar, siempre y cuando nosotros seamos responsables y partícipes de el tomar conciencia y el hacer caso a lo que se nos pide y el tomar la distancia requerida y el estarnos continuamente lavando las manos y el usar el gel o el alcohol, el desinfectar nuestras casas, el no asistir a aglomeraciones ni a fiestas, ¿verdad? Entonces esto va a pasar, pero siempre y cuando nosotros tomemos conciencia de esto y nos volvamos verdaderamente partícipes de una nueva realidad, de una nueva forma de relacionarnos, no solo entre nosotros como hermanos y hermanas, sino con la creación, con la madre tierra, ¿verdad? Tenemos que cambiar, no podemos seguir en esta misma actitud, ¿verdad? Adormecidos, pensando que son otros los que tienen que hacer y nosotros seguir viviendo la vida como si nosotros no estuviéramos inmersos en esta realidad. Entonces tenemos que tomar conciencia, a eso estamos llamados, ¿verdad?
y esperamos que con este videíto pues hayamos realmente aclarado o reforzado las ideas del video número 10, ¿verdad? Sobre todo con lo que respecta a los géneros literarios, ¿verdad? Y a las 18 bendiciones. Que por cierto, a veces uno dice, ay, pero de eso yo no sabía, ¿cómo es posible? Recuerden que nosotros siempre les vivimos a ustedes recomendando que lean las introducciones de cada libro. Y esta explicación de las 18 bendiciones aparecen en la introducción del libro del Evangelio de Juan. Así que si ustedes quieren ampliar, busquen la introducción del Evangelio de Juan en la Biblia del pueblo, la claretiana, y eso ahí está muy bien especificado, ¿verdad? Entonces esperamos vernos para el próximo video. Que estén bien, síganse cuidando, hagan caso, les mandamos un fuerte abrazo. Ustedes saben que ustedes son nuestra otra familia, ¿verdad? Y que estamos deseando verlos y verlas, compartir con ustedes, abrazarnos, tomarnos un cafecito. Pero todo depende de nuestras actitudes. Así que a portarse bien. Bueno, estén chao, bien. abrazos. Chao.